Ya han pasado 2 años y todavía no puedo estar cerca de una fogata. Mi psiquiatra cree que es síndrome de estrés postraumático, causado por el aislamiento y el incendio forestal. Ella no sabe la verdad. No sabe que vi el rostro de ese... Empezaré desde el principio. Cuando aprobé el examen de abogacía en California en el verano de 2003, tenía 26 años. Me había preparado para ese examen durante varios años seguidos, y cuando supe los resultados, sentí tal euforia que pasé la semana siguiente en una sucesión de banquetes, restaurantes caros y botellas de champán que no podía permitirme. Llamé a todos mis conocidos, recibí felicitaciones, hice planes grandiosos para mi carrera. 8 días después de recibir los resultados, debía reunirme con mi madre para almorzar. Mi hermano y yo crecimos sin padre, murió cuando yo tenía 15, y mi madre lo era todo para nosotros. Estaba tan orgullosa de mi éxito que creo que le contó a todos los vecinos en un radio de 5 manzanas que había aprobado. Ese día, ella y mi hermano llegaban tarde. Yo estaba sentado en el restaurante, mirando el reloj, intentando llamar primero a mi madre, luego a mi hermano. Con cada minuto crecía una vaga inquietud que intentaba suprimir con lógica. Atascos, se olvidaron de cargar el teléfono, cualquier cosa. Pero algo dentro de mí ya lo sabía. Mi hermano llamó cuando yo ya salía del restaurante. Oí su voz, rota, ahogada, y todo dentro de mí se desplomó. Se estaban preparando para venir a verme cuando mi madre se desplomó de repente. Mi hermano llamó a una ambulancia. Llegaron en cuestión de minutos, se la llevaron al hospital, la llevaron directamente a cirugía, pero no sobrevivió. Aneurisma cerebral. Los médicos dijeron que fue uno de los más masivos que habían visto. El único consuelo, no sufrió mucho tiempo. La muerte llegó rápido. Casi no recuerdo las semanas siguientes. Mi hermano tampoco podía recuperarse. Nuestro abuelo y nuestra tía paterna se encargaron de organizar el funeral. Dejé de responder a los mensajes de felicitación. En lugar de champán, en mi apartamento apareció vodka barato. Bebía para no pensar, para no sentir ese vacío enorme que se había formado en el lugar de la persona por la que había hecho todo esto. Cuando por fin recuperé la sobriedad, me golpeó una crisis existencial. Durante años había perseguido esa meta, definía toda mi vida, y ahora la había alcanzado. Pero, ¿qué sentido tenía? Si la vida podía arrebatarte en un instante lo que realmente importaba. Había trabajado como un condenado para aprobar ese maldito examen, y ahora que lo había aprobado, me daba todo igual. Lo peor eran las felicitaciones. La gente del círculo jurídico no sabía de la muerte de mi madre. Escribían, llamaban, proponían quedar para celebrarlo. Yo estaba pasando por el peor duelo de mi vida y tenía que leer mensajes entusiastas e inventar excusas de por qué no podía quedar. Sus elogios me parecían palabras vacías. Sé que es desagradecido por mi parte, pero así lo sentía entonces. Comprendí que estaba en un lugar moralmente muy oscuro. Comprendí que si no me iba de la ciudad, con todas sus formas destructivas de lidiar con el duelo, me hundiría del todo. Necesitaba escapar, estar a solas conmigo mismo en algún lugar donde pudiera procesarlo todo a mi propio ritmo. Entonces, tras una breve búsqueda en Internet, me topé con una oferta de trabajo que me pareció la salvación. En los parques nacionales de América, en lo profundo de la naturaleza, hay unas estructuras especiales, torres de vigilancia de incendios. No todas son realmente torres, algunas son casetas de una planta estratégicamente ubicadas, pero todas están en elevaciones desde donde se domina el entorno. En estas torres trabajan estacionalmente empleados del servicio forestal, vigilantes de incendios. El trabajo de un vigilante consiste en vigilar el bosque en busca de señales de incendio, humo, fuego, relámpagos. Pasan largas horas escaneando el terreno con prismáticos, usando mapas para determinar coordenadas. Cuando detectan algo, informan a los despachadores con datos precisos, coordenadas, condiciones climáticas, y ellos envían a los equipos de bomberos. Era un trabajo solitario,
que requería concentración y paciencia. Las condiciones de vida eran espartanas, pero para aquellos lo suficientemente fuertes de espíritu como para aceptarlo voluntariamente, representaba un valioso servicio tanto a la naturaleza como a la sociedad. Desde el momento en que leí sobre ello, quedé fascinado. No podía imaginar una forma mejor de pasar el verano que en una torre solitaria, en medio de la naturaleza salvaje americana, rodeado de árboles verdes, cielo azul y la calma salvaje de la naturaleza. Me imaginaba en una de esas torres, observando el humo en el horizonte, con un cuaderno y una radio como única conexión con el mundo. Parecía una forma de escapar, una forma, quizás, de encontrar algo de paz en medio del caos de mi duelo. Pero conseguir ese trabajo no fue tan simple como hacer una mochila e irse al bosque. Los puestos de vigilante de incendios, especialmente en un lugar como Oregón, con sus vastos bosques e historial de incendios, eran sorprendentemente solicitados. Primero tuve que averiguar dónde presentar la solicitud. Rebuscando en anuncios que ya se habían cerrado, encontré una oferta actual para la temporada de verano en el Bosque Nacional Umatilla, en el noreste de Oregón. El proceso era bastante directo, pero el servicio forestal tenía altos requisitos para los candidatos. Necesitaba presentar un currículum y una carta de presentación, cada uno redactado para demostrar que podía manejar tanto el aislamiento como la responsabilidad. Mi formación jurídica no era directamente aplicable, pero enfaticé mi capacidad para trabajar de forma independiente. Destaqué mi atención al detalle, pulida por la investigación jurídica, y les aseguré que era mentalmente estable. También necesitaba demostrar que estaba físicamente apto para el trabajo, ya que algunas torres requerían caminatas con suministros o mantenimiento básico. Tuve que obtener un certificado de primeros auxilios, que comprimí en un curso de fin de semana. Verificaron mis antecedentes penales. Incluso tuve que completar módulos en línea sobre detección de incendios forestales y protocolos de comunicación por radio. El servicio forestal quería gente que pudiera detectar una columna de humo a kilómetros, informar de ella con precisión y mantener la calma bajo presión. Así que estudié los mapas de la región. Aprendí los conceptos básicos de topografía y descifré cómo usar un localizador de incendios, Firefinder, la herramienta que usan los vigilantes para determinar la ubicación de un incendio. También hubo una entrevista telefónica, donde me interrogaron duramente sobre cómo manejaría semanas de soledad, mala cobertura de móvil y encuentros ocasionales con osos. Les dije que necesitaba esa soledad tanto como ellos necesitaban a una persona fiable. Después de un par de semanas angustiosas de espera, me llamaron. Me habían aceptado. Me asignaron una torre para el verano, a partir de junio, y me enviaron un paquete de documentos con información sobre cómo llegar, qué llevar, y una advertencia muy estricta sobre la ausencia de agua corriente y electricidad. Las condiciones eran duras, pero supongo de eso se trataba. Quería reducirlo todo a lo básico, quedarme a solas con mis pensamientos y mi pérdida y, quizás, encontrar una forma de reconciliarme con todo ello. El camino a la torre de Table Rock fue una aventura en sí misma. Salí de Dayton hacia el noreste de Oregón, adentrándome en el corazón salvaje del estado. Conduje por la carretera North Fork John Day. La carretera subía cada vez más alto, con colinas verdes a ambos lados, cruzando las montañas azules. El aire se volvía más frío a medida que ganaba altitud, y el paisaje se abría a vistas impresionantes que se extendían hasta el horizonte. Cuando llegué, aparqué al pie de la torre. Era una estructura cuadrada, montada sobre una base de hormigón de 3 metros, construida originalmente en 1949 y luego modernizada con contraventanas metálicas y revestimiento resistente a la intemperie a finales de los 80. Vi al guardabosques con el que había quedado cuando me acerqué. Era un hombre mayor con uniforme verde y un rostro muy curtido por el tiempo que había venido a ponerme al día. Me mostró las instalaciones, señalando todo lo necesario. Había una letrina exterior, una versión modernizada con un inodoro químico.
una estufa de propano, una radio para informar del humo y, lo más importante, el localizador de incendios Osborne. Subimos los escalones hasta la cabina, un espacio acogedor de 4 por 4 metros con ventanas en todos los lados. El guardabosques me explicó el diario de a bordo. Dijo que o me acostumbraría al silencio o me volvería loco. Luego, con una sonrisa y un apretón de manos, me entregó las llaves, me deseó suerte y se fue por el camino en su camioneta. La vida cotidiana del vigilante de incendios se estableció en un ritmo tranquilo pero constante. La mañana comenzaba con un café hecho en la estufa de propano. Luego salía a la pasarela con los prismáticos en la mano y escaneaba el panorama de 360 grados. Al oeste se veía la cuenca del Columbia, al sur los picos nevados de las Wallowas, y en días claros podía ver hasta Idaho al este, hasta los Siete Diablos a unos 130 kilómetros. A medida que la mañana avanzaba, me ocupaba de mis tareas, asegurándome de que la cabina y el equipo estuvieran en buen estado de funcionamiento. Pero aparte de eso, era mucho de nada. Solo yo mismo y yo. Había cosas buenas: la soledad, las puestas de sol, el techo de estrellas por la noche. Pero con el tiempo, las dificultades también empezaron a manifestarse. El aislamiento resultó ser tanto una bendición como una carga. Los días sin voces humanas hacían que mis pensamientos dieran vueltas sin cesar, lo que a veces me hacía sentir que estaba agravando mi duelo, privándome de aquellos que realmente entendían. La falta de agua corriente significaba tener que acarrear bidones desde el coche, y la falta de electricidad me hacía depender de una linterna a pilas en esas noches verdaderamente espeluznantes. El clima también era una lotería constante. Las tormentas a veces pasaban con una furia aterradora. Una amenazó con encender un fuego justo detrás de la cresta. Además, la monotonía de escanear las mismas vistas hora tras hora comenzó a mermar mi concentración. Pero aún así, la simplicidad del trabajo me mantenía a flote y me traía una enorme calma. Al menos hasta el día en que experimenté lo que solo puedo describir como la experiencia más extraña y aterradora de mi vida. Todo comenzó unas 6 semanas después de mi llegada a la torre. Para entonces, ya me había acostumbrado a la rutina. Me despertaba al amanecer, preparaba café, escaneaba el horizonte. La vida se había vuelto predecible, y en esa previsibilidad había una cierta belleza meditativa. Pero esa mañana algo cambió. Era mediados de julio, un día caluroso y seco, cuando el aire parecía electrificado. En días así, el riesgo de incendios aumentaba exponencialmente, y yo estaba especialmente alerta. Cerca del mediodía, estaba en la pasarela con los prismáticos, escaneando metódicamente los sectores, cuando noté algo inusual: una figura humana, a unos 2 kilómetros de distancia en la ladera de una cresta que formaba el límite natural de mi zona de observación. Al principio pensé que era un excursionista, aunque en esta parte del bosque los excursionistas aparecían raramente. Demasiado remoto, demasiado pocos senderos. Lo observé durante varios minutos. El hombre simplemente estaba de pie. No se movía, no montaba una tienda, no fotografiaba el paisaje. Simplemente estaba de pie y parecía mirar en mi dirección. Dejé los prismáticos, me froté los ojos. Cuando volví a mirar, la figura seguía allí, inmóvil, como una estatua. Extraño, pensé entonces, pero nada más. Quizás alguien admirando las vistas, quizás meditando. En las montañas se encuentra gente de todo tipo. Volví a mis tareas, pero durante el día volvía periódicamente a ese lugar. La figura permaneció allí durante horas. Casi no se movía. Solo una vez, sobre las 3 de la tarde, vi cómo daba unos pasos hacia la izquierda, y luego se quedaba quieta de nuevo. Al atardecer, el hombre desapareció. Al día siguiente, apareció de nuevo, en el mismo lugar, en la misma postura, simplemente de pie, mirando. Ahora esto empezaba a preocuparme. Intenté distinguir detalles: ropa, mochila, algo que pudiera darme una pista de quién era. Pero la distancia era demasiado grande, y la calima del verano difuminaba la claridad. Todo lo que podía decir con certeza
era que era una figura humana con ropa oscura. Pensé en informar de ello por radio. Pero, ¿informar de qué? ¿Que alguien estaba de pie en el bosque? No es un crimen. Quizás esa persona tenía sus razones para estar allí. Quizás era un investigador, un biólogo, cualquiera. Pero el instinto me decía que algo no iba bien. Al tercer día, cuando enfoqué los prismáticos hacia esa ladera una vez más, la figura no estaba allí. Sentí alivio, mezclado con decepción. Una parte de mí quería resolver ese misterio. Alrededor de la 1 de la tarde, la radio cobró vida. El despachador informó que los meteorólogos preveían una tormenta seca por la tarde, con vientos fuertes y alta probabilidad de ignición. Estaban activando la alerta máxima para todos los puestos de observación. Necesitaba estar especialmente atento a cualquier señal de humo o fuego. La tormenta llegó sobre las 6 de la tarde. La vi acercarse desde el oeste. Un enorme muro negro de nubes, rasgado por destellos de relámpagos. El viento se intensificó. Los árboles abajo se balanceaban y se doblaban. Cerré las contraventanas de la cabina, como me habían enseñado, y me preparé para capear el temporal. Los rayos caían uno tras otro, iluminando todo alrededor con una luz azul fantasmal. El trueno era tan fuerte que parecía que el aire se resquebrajaba. Me senté dentro, contando los segundos entre los destellos y los estruendos, intentando determinar cuán cerca caían. Un rayo cayó muy cerca, quizás a 1 kilómetro de la torre. Vi el brillante destello, olí el ozono, agarré la radio, informé de las coordenadas, empecé a escanear la zona en busca de humo, pero la lluvia nunca llegó. Una tormenta seca, exactamente lo que todos temían. Cuando la tormenta pasó, dejando tras de sí un extraño e inquietante silencio, salí a la pasarela. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un rojo sangriento. Cogí de nuevo los prismáticos y comencé una revisión metódica de todos los sectores. Fue entonces cuando vi el humo. Una fina columna ascendiendo desde un cañón a unos 5 kilómetros al noroeste. Rápidamente cogí el localizador de incendios, determiné las coordenadas exactas y las transmití por radio. El despachador confirmó la recepción y dijo que enviaban un equipo. Durante las siguientes 2 horas, observé cómo el humo se hacía más denso. El fuego crecía. Desde mi posición no podía ver las llamas, solo el humo, que se extendía lentamente por el valle. Alrededor de las 11 de la noche la radio volvió a sonar. Era una voz diferente, más tensa. Me ponían en modo de evacuación preventiva. El viento estaba cambiando y el fuego podía girar en mi dirección. Necesitaba recoger lo esencial y estar listo para abandonar la torre en 1 hora si llegaba la orden. Comencé a recoger mis cosas: documentos, agua, botiquín, linterna. Las manos me temblaban por la adrenalina. Salía constantemente a la pasarela, comprobando el cielo en busca de señales de fuego que se acercara. Fue durante una de esas salidas, cerca de la medianoche, mientras estaba de pie mirando el humo, iluminado por el fuego desde abajo, cuando volví a ver la figura. Pero esta vez no estaba a 2 kilómetros. Estaba justo abajo, al pie de la torre. Literalmente di un salto por la sorpresa. Agarré la linterna, apunté el haz hacia abajo. En el círculo de luz había un hombre, a juzgar por la silueta, y miraba hacia arriba, directamente hacia mí. Mi corazón latía con fuerza. Grité: «¡Oiga! ¿Está bien?». Ninguna respuesta. El hombre simplemente estaba de pie. Volví a gritar más fuerte: «¡Es peligroso aquí! ¡Está empezando un incendio! ¡Tiene que irse!». Silencio. Sentí una ola de frío recorrer mi espalda. Algo estaba muy mal en la forma en que ese hombre estaba parado. Demasiado inmóvil, demasiado silencioso. Corrí a la radio, llamé al despachador. Informé que había un hombre abajo, posiblemente un excursionista perdido o que necesitaba ayuda. El despachador respondió que el guardabosques más cercano estaba a 1 hora de distancia y preguntó si podía bajar a comprobar. Yo no quería. Cada instinto me gritaba que me quedara arriba, a salvo en la cabina.
pero no podía dejar a un hombre abajo si realmente necesitaba ayuda. Cogí la linterna, la radio y lentamente comencé a bajar las escaleras. Con cada escalón, mi corazón latía más fuerte. El haz de la linterna saltaba en la oscuridad. Intentaba todo el tiempo distinguir al hombre, pero estaba en la sombra, fuera de la luz. Cuando llegué al suelo, apunté la linterna hacia donde había visto la figura. Nadie. Rodeé lentamente la torre por el perímetro, iluminando cada arbusto, cada árbol. Llamaba, preguntaba si había alguien. El silencio del bosque era absoluto. Ni un susurro, ni una respiración, ni pasos. Quizás el hombre se había ido. Quizás lo había asustado. Ya me disponía a volver a la torre cuando noté las huellas, frescas, adentrándose en el bosque, en dirección a la cresta norte. Huellas de pies descalzos. Descalzos. ¿Quién camina descalzo por el bosque en mitad de la noche, cuando cerca hay un incendio? Llamé de nuevo al despachador. Informé de la situación. Dijo que si el hombre se había ido al bosque, debía intentar encontrarlo. Quizás estaba desorientado, quizás tenía un trastorno mental. El guardabosques estaba en camino, pero yo no debía perder al hombre de vista. Seguí las huellas. El bosque de noche era un mundo completamente diferente. El haz de la linterna arrancaba de la oscuridad sombras distorsionadas de árboles, raíces, piedras. Tropezaba, me enganchaba con las ramas. Las huellas se adentraban más, hacia donde el bosque se volvía más denso. Caminé unos 20 minutos, deteniéndome periódicamente y escuchando. Nada. Solo el lejano olor a humo, que se hacía más fuerte. Y entonces lo vi. Estaba de pie en un pequeño claro, a unos 30 metros de mí, de espaldas, aún inmóvil. Le apunté con la linterna y me quedé helado. Lo que vi me hizo lamentar haber bajado de la torre. El hombre vestía harapos de ropa, que alguna vez pudieron ser una camisa y pantalones, pero ahora colgaban de él como jirones quemados. Su piel, la parte que podía ver, estaba cubierta de llagas grandes y supurantes, de las que brillaba algún líquido a la luz de la linterna. Su cabeza estaba extrañamente inclinada, como si tuviera el cuello roto. Quise llamarlo, pero la voz se me atascó en la garganta, y entonces empezó a girar. Lentamente, tan lentamente, como si cada movimiento le causara dolor. No puedo describir su rostro. Lo he intentado muchas veces, pero las palabras no transmiten lo que vi. Las llagas cubrían cada centímetro de piel. Los ojos, si eran ojos, eran turbios, blanquecinos, sin pupilas. La boca estaba entreabierta, y de su interior manaba humo negro. Humo. De su boca salía humo, como si un fuego ardiera dentro de él. Dio un paso hacia mí. Corrí. No recuerdo cómo me abrí paso de vuelta por el bosque. Solo recuerdo las ramas golpeándome la cara, las raíces con las que tropezaba y el absoluto terror animal que me impulsaba hacia adelante. Corrí, sin mirar atrás, hasta que salí a la torre. Subí volando las escaleras, entré de golpe en la cabina, cerré la puerta de golpe y eché el cerrojo. Me quedé de pie, respirando con dificultad, escuchando. Nada. Me acerqué a la ventana, miré hacia abajo. Al pie de la torre, iluminado por la luz de la luna, estaba él, mirando hacia arriba. Me aparté de la ventana de un salto, agarré la radio, pero cuando intenté hablar, de mi garganta solo salió un graznido ahogado. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae la radio. Miré de nuevo por la ventana. No estaba. Pasé el resto de la noche sentado de espaldas a la pared, con la linterna en la mano, atento a cada sonido. El amanecer llegó con una lentitud exasperante. Cuando por fin hubo luz, oí el sonido de una camioneta que se acercaba. Era el guardabosques. Bajé, me reuní con él. Intenté explicar lo que había pasado. Me escuchó atentamente, luego inspeccionó la zona. No había huellas, ni de pies descalzos, ni mías, ni nada que indicara que alguien había estado allí. El guardabosques me miró fijamente. Preguntó si no estaba bajo los efectos del estrés, si no había consumido algo.
Dijo que el aislamiento a veces juega malas pasadas a la gente. Yo sabía cómo sonaba eso. Sabía que no me creía, pero yo sabía lo que había visto. El guardabosques insistió en que bajara de la torre. Dijo que el incendio estaba bajo control, pero que necesitaba descansar, recuperarme. No discutí. Francamente, la perspectiva de pasar otra noche en esa torre me aterraba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Recogí mis cosas, lo poco que tenía, y bajamos a su camioneta. Mientras conducíamos por el sinuoso camino de bajada, miraba por la ventana el bosque que pasaba. Parecía increíble que solo unas horas antes estuviera corriendo entre esos árboles aterrorizado. A la luz del día, todo parecía normal, casi pacífico. El guardabosques me llevó al pueblo más cercano, un pequeño asentamiento llamado Pilot Rock. Me consiguió una habitación en el único motel local y dijo que alguien del servicio forestal se pondría en contacto conmigo en 1 o 2 días. Estaba claro que me consideraba o un loco o alguien que se había quebrado bajo la presión del aislamiento. Quizás tenía razón. Pasé los siguientes 3 días en esa habitación de motel, casi sin salir. Intenté procesar lo sucedido, encontrar una explicación racional. Quizás fue una alucinación. Quizás el humo del incendio contenía alguna sustancia tóxica que provocó visiones. Pero eso no explicaba la figura que vi durante 3 días seguidos en esa ladera. No explicaba las huellas de pies descalzos. No explicaba la absoluta realidad de lo que vi en el bosque. Al 4.º día me llamaron del servicio forestal. Una voz cortés me informó que, dadas las circunstancias, consideraban apropiado relevarme de mis funciones por el resto de la temporada. Me pagarían por el tiempo trabajado. Me deseaban lo mejor. Me habían despedido. Delicadamente, pero despedido. No protesté. La perspectiva de volver a esa torre o a cualquier otra torre era insoportable. Antes de irme de Pilot Rock, entré en la biblioteca local. No sé por qué. Quizás buscaba confirmación de que no me había vuelto loco. Le pedí a la bibliotecaria periódicos antiguos y archivos relacionados con incendios forestales en la región. Me trajo una pila de carpetas amarillentas. Pasé varias horas revisando recortes, leyendo sobre los incendios que habían asolado las montañas azules durante décadas. La mayoría de los artículos eran rutinarios, informes sobre acres quemados, pueblos evacuados, el trabajo de los equipos de bomberos. Pero una breve nota llamó mi atención. Estaba fechada en agosto de 1962. Un artículo corto sobre un vigilante de incendios desaparecido en la torre de Mount Emily, a unos 30 kilómetros de mi torre. Un hombre llamado David Collins, 32 años, vigilante experimentado. Se había comunicado durante un fuerte incendio, informó que el fuego se acercaba y luego la comunicación se cortó. Cuando los guardabosques llegaron al lugar, encontraron la torre abandonada. Las cosas de Collins estaban allí, pero él no estaba por ningún lado. Búsquedas exhaustivas no dieron resultados. El cuerpo nunca fue encontrado. El artículo mencionaba un detalle curioso. Cuando los guardabosques inspeccionaron el área alrededor de la torre, encontraron extrañas huellas que se adentraban en el bosque. Huellas de pies descalzos que se interrumpían bruscamente a unos 100 metros de la torre, como si la persona simplemente se hubiera desvanecido. Releí el artículo 3 veces. Pies descalzos. Luego continué mi búsqueda y encontré otras 2 historias similares. Una de 1947, otra de 1978. Ambas historias sobre vigilantes desaparecidos durante o inmediatamente después de grandes incendios. Ambas mencionaban circunstancias extrañas, pertenencias dejadas atrás, ausencia de cuerpos, detalles inexplicables. En uno de los artículos, un anciano local, un indio de la tribu Cayuse, mencionaba una antigua leyenda sobre el devorador de humo, una criatura que llega con el fuego y se lleva a aquellos que miran las llamas durante demasiado tiempo. Hice copias de todos los artículos. Di las gracias a la bibliotecaria y salí a la calle. El sol brillaba intensamente, la gente se movía sin prisa por las calles del pueblo.
Todo parecía normal, ordinario, pero yo ya no me sentía seguro. Regresé a California una semana después. Mi hermano me recibió con sorpresa. No le había avisado que volvía antes de tiempo. Le dije que el trabajo no había salido bien, que el aislamiento resultó ser más duro de lo que pensaba. Él no hizo preguntas. Quizás vio algo en mis ojos, algo que le hizo no insistir. Durante los meses siguientes intenté volver a la vida normal. Presenté mis papeles en el Colegio de Abogados de California. Empecé a buscar trabajo en bufetes. El dolor por la pérdida de mi madre seguía allí, agudo y doloroso, pero ahora se mezclaba con algo más. Una ansiedad que no desaparecía. Dormía mal. Cada noche, cuando cerraba los ojos, veía esa figura en el bosque. Las llagas en la piel, el humo saliendo de la boca, los ojos turbios sin pupilas. 2 meses después de volver, no pude soportarlo más y busqué un psiquiatra. La doctora Elizabeth Chen tenía su consulta en una pequeña oficina en San Francisco. Era una mujer de unos 50 años, con una mirada atenta y voz suave. Le conté todo: la muerte de mi madre, el trabajo en la torre, lo que vi en el bosque. Escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente en un cuaderno. Cuando terminé, guardó silencio un momento y luego dijo lo que esperaba oír. Dijo que había sufrido un trauma severo con la muerte de mi madre, que el aislamiento y el estrés podrían haber provocado un episodio disociativo, que lo que vi fue una proyección de mi estado interno. Miedo, duelo, culpa del superviviente. Propuso terapia y antidepresivos suaves. Acepté, porque quería creer que tenía razón. Quería creer que todo había estado solo en mi cabeza. Pero en el fondo, sabía que no era así. Pasó un año. Encontré trabajo en un pequeño bufete especializado en casos civiles. Empecé a tener citas. Poco a poco recuperé algo parecido a una vida normal. Pero nunca más volví a hacer senderismo. No fui al bosque. Incluso los parques de la ciudad me provocaban una ansiedad inexplicable. Una noche, mientras revisaba las noticias en internet, me topé con un breve artículo. Una vigilante de incendios había desaparecido en el Bosque Nacional Umatilla. Una mujer llamada Sarah Mitchell, 28 años. Se había comunicado hacía 3 días, informó de un pequeño incendio y luego desapareció. Su torre fue encontrada vacía, sus cosas en su sitio, sin señales de lucha. Los equipos de búsqueda rastreaban los alrededores, pero de momento sin resultados. El artículo incluía un número de teléfono para quienes tuvieran información. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo, sintiendo cómo el frío se extendía por mi cuerpo. Sabía que debía llamar, contarles lo que vi, sobre los artículos de la biblioteca, sobre la leyenda del devorador de humo. Pero, ¿qué podía decir? ¿Que se me había aparecido un monstruo de humo? ¿Que en el bosque vivía algo que se llevaba a la gente durante los incendios? Pensarían que estaba loco. Quizás lo estaba. Nunca llamé. Una semana después apareció un nuevo artículo. El cuerpo de Sarah Mitchell fue encontrado en un barranco a unos 2 kilómetros de su torre. Causa oficial de la muerte: caída desde altura. Presumiblemente, se desorientó por el humo y cayó en la oscuridad. Un accidente. Pero al final del artículo había un pequeño detalle que casi pasé por alto. Uno de los guardabosques que participó en la búsqueda mencionó un hallazgo extraño. Alrededor del cuerpo había huellas descalzas, que se alejaban del cuerpo hacia el bosque y se interrumpían de repente, como si la persona se hubiera disuelto en el aire. El guardabosques dijo que probablemente era un error de medición o el efecto de la erosión del suelo, pero yo sabía la verdad. Ahora han pasado más de 2 años desde aquel verano en la torre de Table Rock. Vivo en San Francisco, trabajo como abogado, llevo una vida relativamente normal. Sigo yendo a ver a la doctora Chen una vez al mes. Sigo tomando las pastillas. Las pesadillas son menos frecuentes, pero no han cesado. A veces tarde en la noche, cuando no puedo dormir, me levanto y me acerco a la ventana. Miro las luces de la ciudad.
las miles de ventanas en otros edificios. Y en algún lugar de mi alma siento que allí, en la oscuridad entre las luces, algo me devuelve la mirada. Algo cubierto de llagas, algo de cuya boca sale humo. Sé que un día vendrá a por mí, como vino a por David Collins en 1962, como vino a por esos otros vigilantes, cuyas historias están enterradas en viejos archivos de periódicos, como vino a por Sarah Mitchell, porque yo lo vi, lo miré a los ojos, y cuando miras al fuego demasiado tiempo, el fuego empieza a devolverte la mirada. La doctora Chen dice que es pensamiento paranoico, que estoy proyectando mi miedo a la pérdida en circunstancias externas, que necesito trabajar en aceptar la incertidumbre de la vida. Quizás tenga razón, pero cada temporada de incendios, cuando veo las noticias sobre incendios forestales, sobre los vigilantes en las torres observando el humo, pienso que allí, en el bosque, entre los árboles y las cenizas, algo espera, algo hambriento, y rezo para que esa gente en las torres nunca vea lo que yo vi, porque si lo ven, ya no volverán. No del todo. Una parte de ellos se quedará allí, en el bosque, con la criatura de humo y llagas, como se quedó una parte de mí, para siempre.